¿Qué tal, amigos del Sol de Puebla? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta entrevista que tenemos desde nuestras instalaciones en el Centro Histórico, por supuesto, desde la 3 Oriente 201 en el Sol de Puebla. Hoy tengo el gusto de tener como invitada a Claudia Rivera Vivanco. Como ustedes sabrán, es presidenta municipal con licencia y aspira de nueva cuenta a la elección consecutiva por el partido Morena y el Partido del Trabajo. Claudia, bienvenida. ¿Qué tal, Chava? Muy buena tarde a todas y a todos los que nos estén siguiendo en esta transmisión. Pues Claudia, antes de iniciar con los temas que son propiamente la campaña, me gustaría que partiéramos de tu presentación. ¿Quién es Claudia Rivera en lo personal y en lo profesional? Bueno, pues esta que está aquí al frente, su vecina del barrio de San Miguelito, economista, maestra en desarrollo regional sustentable, activista de causas sociales, de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y que esto me permitió asumirme, incorporarme como protagonista del cambio, es decir, como muchas mexicanas y mexicanos que nos asumimos que cualquier cambio, que cualquier transformación iniciaba en nosotros, en lo individual, y hacer un gran colectivo, y esto me dio paso a participar en este movimiento social que es el más grande de América Latina, como una mujer que es apasionada de lo que hace. En lo profesional he aprendido como servidora pública antes de trabajar en el ayuntamiento como presidenta municipal en el INEGI durante 12 años, lo cual te permite, en mi caso, tener mucho más conocimiento de aspectos sociodemográficos, socioeconómicos, de la diversidad que tenemos en nuestro país. Yo era responsable de 4 estados: Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, y entonces esa dinámica te permite también conocer otro sentir y otras características que tiene la propia población, y esto en estos más de 2 años me ha permitido también ir ampliando en este conocimiento ya en lo profesional. ¿Y cómo te sientes en esta experiencia? Como bien dices, vienes del activismo y ahora de entrada en el tema de la política. ¿Cambió algo tu percepción de la política ya en el ejercicio? Bueno, sí, en la política tradicional, o en observar la diferencia entre la política tradicional y la nueva forma de hacer política, donde ciudadanas, ciudadanos nos empezamos a involucrar, sí, desde un activismo, porque no deja de ser política también la manera de ser activista, la manera que desde diferentes sectores, a veces académicos, a veces empresariales, participan también en la dinámica política, pero creo que ahora sí se nota muy claramente un parteaguas importante entre la política tradicional o los perfiles de los políticos tradicionales y aquellos perfiles que venimos de la sociedad civil, y que una de las características es que siempre nos hablemos así de frente, mirándonos, y con toda transparencia, pedir siempre que las acciones vayan acompañadas de la participación social. Creo que eso es algo importante. Sí me permite ver en este tiempo una diferenciación, y por supuesto me motiva esa posibilidad de que cada vez más sociedad civil, así organizada como inició este movimiento, siga participando, levantando la mano y queriendo incursionar para mejorar sus condiciones. ¿Y cuál gana de las dos formas de hacer política? ¿La nueva que tú traes o la que ya viene de tiempo atrás? Yo creo que la nueva, ¿sabes? No sé si ganar o vaya en esta dinámica, pero a nivel internacional, y me tocó observar ahorita durante la pandemia y pospandemia, a nivel internacional se le está apostando exactamente a lo mismo, a que sea el sector social el que se empiece a involucrar más en su quehacer. Esta visión que la propia Agenda de Desarrollo 2030 viene de impulsar de abajo hacia arriba el desarrollo, busca justamente la participación de los diferentes sectores sociales, y busca, por supuesto, la participación de la gente joven que vaya ocupando, sin tener que hacer la antesala en la política tradicional que ocurría. Ahora este nuevo modelo que todavía se está construyendo, que todavía se está diseñando, pero a mí me toca ser resultado de ese cambio, ¿no? De esa transformación, donde no tuve que hacer esa antesala, ni tampoco esperar de un padrinazgo político como se hacía tradicionalmente, sino desde el activismo y la sociedad civil ir ganando esa confianza de compañeras y compañeros que te reconocen en la lucha. En tu vida personal, Claudia, ¿qué es lo que ha cambiado ahora ya que estás en el cargo de política? ¿Cómo ha sido esta transformación, este movimiento en tu vida personal? Ha sido un proceso de ir aprendiendo muchas cosas sobre la marcha. Yo, antes de estar en esta dinámica de la política y del ejercicio de gobierno,
me dedicaba también a hacer mucho deporte. Cuando recién entré, la propia dinámica, el día a día, el ritmo, a mí me gusta dedicarle mucho tiempo a lo que hago y entonces eso me llevó a prolongar mucho de mi tiempo, de mantener también mi alimentación, mi cuidado, lo vas equilibrando sobre la marcha. Esto me permitió también reacomodarme en otra dinámica de distribución de mi tiempo para mis actividades diarias, para mis actividades también personales, y que antes de la pandemia afortunadamente me llevaron a recuperar el ejercicio, el entrenamiento, la buena alimentación, porque además me toca decirle a la demás ciudadanía, manténganse sanos, hagamos ejercicio, y bueno, pues sí, si estoy al frente, mi obligación es estar en esa congruencia también. Creo que eso es algo de lo que se ha ido acomodando o me tocó reacomodar en mi vida personal en el día a día, y algunas otras cosas que también te llevan a estudiar con más dedicación. Todos los días me toca leer diferentes cosas, aprender muchos temas, y algo que se modificó sin lugar a duda también fueron las horas de sueño. Yo creo que como muchos de mi generación estábamos acostumbrados a otros periodos de tiempo, de descanso. Ahora por la propia dinámica es más complicado hacerlo, pero también entras a un nuevo reacomodo. Claudia, pues platiquemos de los asuntos que nos tienen acá, hablar de temas electorales, la política, una campaña típica muy corta, un mes de campaña. Ya se agotó prácticamente la primera cuarta parte de esta campaña, una semana. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes en este primer momento de la campaña? El primer cuarto del encuentro, entusiasmada, inspirada. ¿Por qué razón? Porque sigo viendo que en medio de esta prueba tan grande que nos puso la vida, a todos, a ti, Chava, a mí, a todos los que están siguiendo la transmisión en todo el mundo, con esta pandemia nos puso a prueba la vida. Y paradójicamente nos reconocimos tan frágiles como seres humanos, pero con una gran capacidad de resistencia cuando nos convertimos en esta sociedad solidaria, que en este primer cuarto del encuentro, de la campaña, que va a ser atípica, que va a ser durante un proceso de pandemia, encontrarme en la calle a los ciudadanos, a las ciudadanas, con esa convicción, con ese, sí, por supuesto, resaca que ha generado la pandemia, pero también con mucha fuerza porque la transformación tenga que continuar, me inspira, me motiva a seguir sacando lo mejor de mí. Estamos haciendo trabajo, caminatas, trabajo en campo en las colonias sobre todo, que hoy todavía siguen presentando una marginación importante, un rezago importante, porque la intención, así como fue en 2018, era mostrar las zonas que son prioritarias en la atención, porque al final eso se trata de distribuir de manera equitativa los recursos. Así son las necesidades y así es el recurso, por lo tanto tiene que ir con una estrategia que le permita que a todos les vaya tocando ese bienestar y sobre todo en mayor proporción a los que menos posibilidades han tenido. Claudia, en la pasada contienda y contra el mismo adversario, contra Eduardo Rivera Pérez, se criticaba que eras una mujer que no tenía experiencia y que pues justamente por eso no merecías, digamos, que el cargo que hoy estás ostentando, bueno, que estás con licencia de presidenta municipal. ¿Qué nos puedes decir de tu aprendizaje en estos 2 años de ejercicio de gobierno? ¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje? Bueno, sin duda que vamos cumpliendo con esta estrategia de romper varios estereotipos, ¿no? Y varios paradigmas. Uno que me hicieron saber es que por ser joven, la gente joven, ¿qué experiencia tiene? El hecho de ser mujer, porque pocas mujeres se han dedicado a la política, ¿no? Aunque hay ahora una ley de paridad, eran pocas, seguimos siendo pocas a nivel nacional, aún con una ley de 50-50, pero también era otra resistencia, ¿no? De que las mujeres no pudiéramos ocupar estos espacios de liderazgo, de dirección. Otro era que venías de la sociedad civil y entonces, como no perteneces a esa política tradicional que ya describí hace un momento, ¿cómo ibas a entrar? Esos paradigmas y esos estereotipos hoy los hemos librado, es decir, ya demostramos que sí es posible, que los ciudadanos, las ciudadanas que están siguiendo la transmisión, que además se involucran, que participan, que se dedican a hacerse parte de cualquier cambio que viva, que lleve nuestra vida pública en el municipio, en el estado o en el país,
tiene esas posibilidades y por supuesto tiene la capacidad para hacerlo posible. Ahora efectivamente, con relación a 2018, cuento con la experiencia del ejercicio de gobierno en esa posición, porque ya traía experiencia en el servicio público, con 12 años de trabajo en el INEGI. Lo que aprendí ahora ya en la posición de presidenta municipal me permite tener claridad que esta visión de lo que en 2018 fue la campaña, fue la propuesta de combatir a la corrupción, cuando te conviertes en gobierno tienes que materializarlo y demostrar con datos duros cómo este discurso se logra aterrizar. Y un ejemplo muy claro que tengo, a diferencia de 2018, es que ahora ya tengo el dato duro con el que podremos comparar las administraciones del pasado a mis oponentes que ya estuvieron en esta posición y por supuesto el mío. Y por poner el ejemplo del combate a la corrupción, gracias a ese combate a la corrupción, a esa política de austeridad republicana, donde se dejaron de hacer gastos en contratos que eran para unos cuantos, como los seguros de gastos médicos mayores para altos funcionarios, guardarropas de funcionarios, etcétera, a enfocarlo a las acciones de bienestar o de justicia social, y el combate a la corrupción permite que este sea el primer año, después de 16 que llevábamos cargando una deuda pública, que el municipio de Puebla está libre de deuda. Y eso te permite entonces estar más fuerte financieramente para tener con qué seguirle haciendo frente no solamente a esta pandemia, sino ahora a la reactivación de la economía y a que el desarrollo vaya por ese camino. Este es un contraste importante de lo que me tocó en 2018, de lo que ha sido este caminar y en el punto que nos encontramos hoy en Puebla. ¿Y en qué momento la deuda se convirtió en un tema de tu gobierno? No recuerdo que en campaña se hubiera dicho que cero deuda en tu gobierno. No, fíjate que veníamos con el enfoque de combatir la corrupción y de una política de austeridad republicana. Eso te lleva a que tienes que hacer un ejercicio de la administración pública impecable. Y en este sentido, el optimizar los recursos, porque como te decía, si así son las necesidades y así el recurso, tienes que hacerlo estratégicamente. ¿Cómo ibas a generar ahorros? ¿Cómo ibas a hacer la autonomía municipal enfocada a una autonomía financiera? Solamente saneando las finanzas. Es decir, es por eso te decía yo, lo que fue en la campaña pasada, la propuesta de que vamos a combatir la corrupción y vamos a aplicar un modelo de austeridad, el resultado de esa propuesta ahora está materializado técnicamente en finanzas sanas, que logró dos propósitos. Y quiero decirles que cuando me tocó estar al frente como presidenta municipal, esta visión de optimizar los recursos del pueblo de Puebla, porque no es mi dinero, es el dinero de todas y de todos y habría que administrarlo muy bien, nos permitió sanear la deuda, generar un fortalecimiento financiero y nos permitió además hacer la mayor inversión con recursos propios en el municipio de Puebla. Ese es un contraste importante, porque tradicionalmente se veía en el municipio la inversión que el gobierno del estado hacía en la ciudad de Puebla. No se veía ese empoderamiento del propio municipio. Ahora sí podemos ya contrastar y decir si era posible, cuando manejas bien las finanzas, cuando combates la corrupción, fortalecerte financieramente y no estar esperando a ver qué te va a dar el Estado, sino empezar a trabajar en este desarrollo que se enfocó en el tiempo que me tocó estar como presidenta municipal, dirigirlo principalmente hacia las juntas auxiliares, que eran las que más atraso tenían. ¿Y consideras que esto permea hacia la sociedad como algo positivo, hacia el gobierno que encabezaste? Yo creo que sí, porque en todas las juntas auxiliares, en las inspectorías, donde sigo caminando, donde caminaba antes de estar en la política como activista, donde caminé en 2018 para pedir la confianza de la gente, donde seguí caminando durante estos 2 años y meses de la administración y donde ahorita nuevamente como candidata vuelvo a seguir caminando con ellos, ven que se fue avanzando. También reconoce la población y reconozco yo misma que todavía nos falta, porque eso es cierto, siempre hablarnos con la verdad y decir que hemos avanzado y lo que queremos todavía seguir caminando, que también eso es algo que la propia ciudadanía en 2018 me planteó y me pidió, que hiciera un análisis de lo que había funcionado para que eso se continuara, para que esa inversión que ya había representado un gasto con el recurso público pudiera continuar, y así lo hice. Pero además me enfoqué a que esta estrategia que me tocó implementar a mí al frente, como estos gobiernos de Morena enfocados
en la atención a la justicia social, es decir, a la demanda que la propia ciudadanía día a día va solicitando, permitiera un desarrollo de corto, de mediano y de largo plazo. Eso que me decía la ciudadanía, de que queremos que haya continuidad en los programas y que puedan estar alineados a los programas estatales que duran 6 años, a los programas federales que duran 6 años, se pudiera hacer. Bueno, hoy tendremos esa posibilidad de seguirlos alineando. Te pregunto porque como observadores de pronto se habla de que los números para tu gobierno de Claudia Rivera no son los mejores, que hay niveles de rechazo hacia tu gobierno en diferentes sectores. ¿Qué opinas de estas opiniones, esos estudios? ¿Son ciertos o alguien se los inventó? No, por supuesto que en las evaluaciones, en las diferentes mediciones, en los retos que tenemos que enfrentar, siempre va a generar un desgaste el propio ejercicio de gobierno. Eso es natural, le pasa a todos los gobiernos en este país y en todos los países del mundo. Eso es natural. Lo que es importante es tener datos duros y mostrar cómo estábamos. Ahora me toca competir con alguien que ya estuvo. Contrastarán un perfil que estuvo 3 años con un perfil que lleva 2 años y unos meses. Contrastarán un perfil en una condición particular, en un modelo de gobierno, en un modelo de política, sí, más conservadora, que no estaba enfocada en los derechos humanos ni en la justicia social, y contrastarán un perfil que me toca encabezar como Morena, de alguien que le tocó enfrentar y resolver estrategias que a ti, a mí y a todos los poblanos en 2018 nos tocó, con 5 gobernadores en los primeros 7 meses, con 2 procesos extraordinarios electorales, es decir, 2 periodos de veda electoral que retrasan muchos de los programas, y con una pandemia. No obstante, con todas esas complejidades, nos van a comparar como si hubiéramos estado en situaciones iguales. Y yo te puedo decir, aquí hay un perfil que trae una política tradicional que privatizó el agua y que hoy en todos los recorridos que hago, absolutamente todas las colonias, no importa si es en el centro, no importa si es en el sur, si es en el norte, el tema es el del agua. Bueno, acá está el perfil que privatizó el agua, aquí está el perfil que está haciendo la inversión de justicia social, porque como esa empresa privada no está interviniendo, no está dotando de infraestructura hidrosanitaria, tomas de agua, etcétera, alguien lo tiene que ir haciendo, porque no vamos a estar en espera de que se resuelva. No, a lo par lo jurídico, pero lo que me toca, lo que le toca al gobierno local, que es invertir en lo que no se está invirtiendo, sacar y acompañar en lo jurídico, porque son dos caminos importantes, se va haciendo. Acá está un perfil que perdió 1,000 policías del municipio, y aquí está otro perfil que ya vio que no solamente por prometer tantos policías en 100 días, 1,000 policías en 100 días, que es lo que se prometía en la campaña pasada por el otro candidato, yo dije, primero tengo que entrar, ver cuánto presupuesto, cuánto dura la formación del policía, y entonces diré para cuántos nos alcanzan. Me pareció en ese momento que era lo correcto. Hoy lo ratifico, eso es lo correcto. En la política tradicional te pueden decir mentiras, aunque vayan a violar la ley para cumplir en 100 días esas promesas que, respetando todas las leyes, es imposible. La formación de un policía dura de 4 a 6 meses, de entrada más de 100 días, pero ahora sí puedo decirle a la ciudadanía que siguiendo paso a pasito, conforme marcan las leyes, sí es posible fortalecernos en materia de seguridad y sobre todo defender esa autonomía del municipio para responder a las problemáticas. También eso es algo que en las colonias, en las juntas auxiliares, vaya también en los sectores empresariales, me han reconocido que ya se ve una mejora, por supuesto que todavía falta, pero que ya se va viendo una mejora en materia de seguridad. Ahorita vamos con el gobernador Barbosa, pero ahorita me vino la idea que él opina todo lo contrario, que dicen que la policía que tú administrabas toleraba los grupos delictivos, ¿no? Bueno, la Suprema Corte de la Nación nos dio la razón. Yo me toca ser también tomadora de decisiones y siempre he sido un perfil que opina, que propone, que va a decir sí a las estrategias que en la evaluación parece que es lo adecuado, pero también si se observan riesgo, mi obligación es decir, hay riesgo, esto no me parece, y proponer cómo sí alcanzarlo. En tema de seguridad, pues tú recordarás muy bien lo que pasaba con esos perfiles que hubo en los gobiernos del PRI y del PAN, estos que empezaron a hacer delincuencia organizada en la sierra norte de nuestro estado.
esos perfiles que llegaron, que son vinculados con Genaro García Luna, llegaron en la administración del PAN, estuvieron también en complicidad con la administración del PRI, eso lo conocíamos todos. Yo misma lo sabía desde el activismo, lo que no tenía eran las pruebas. Durante estos 2 años me tocó saber de esas pruebas y entonces era mucho más clara mi decisión, no permitir al menos que en el municipio haya esos perfiles. Eso obedece a que la Suprema Corte de la Nación nos haya dado la razón y haya mencionado que era el correcto la actuación que hicimos en el municipio. Sí me parece, y se lo he dicho también de manera muy respetuosa al gobernador, yo no estoy de acuerdo con que perfiles como Ardelio Vargas, que está vinculado al equipo de Genaro García Luna, esté encargándose ni de aspectos de seguridad ni de gobernabilidad en el estado de Puebla. Y creo que eso también lo han dicho todos los sectores, vaya, los que se dedican a medios y que han llevado esta investigación, me hicieron llegar también parte de esa información. Entonces creo que ahí no puede haber medias tintas, tenemos que ser muy firmes en esa opinión, en esa crítica, pero también en esa acción para que la construcción de la paz sí vaya en este nuevo modelo que a nivel nacional se va haciendo entre el fortalecimiento de la policía y la participación ciudadana. Sí, hay varios temas, Claudia, pero ahora vamos a hablar del tema de las encuestas. ¿Qué información tienes tú sobre las encuestas? ¿Cómo vas en esta primera semana de elecciones? Bueno, pues que arrancó Morena por arriba de todos los demás partidos, del PRI, del PAN, ahora que van en alianza. También se observa que hay un rechazo en este acuerdo político entre el PRI y el PAN. Morena arrancó con más de 20 puntos de diferencia en el municipio de Puebla, ¿no? Digamos que ese es el panorama. ¿Cuál es mi análisis o en mi estrategia, cómo se debe interpretar? Siempre con cabeza fría. Las cifras así se tienen que analizar fríamente y estar concentrados en esta parte del sentir de la ciudadanía, el seguir trabajando, el darle todo y sudar la camiseta con toda la pasión, con todas las ganas, siempre jugando limpio, porque ese es mi enfoque, ese es mi estilo, hacer juego limpio en todo el proceso y darlo hasta el último silbatazo del encuentro. Esa es una situación que seguramente tienes medida. Morena contra PAN, dices que va arriba. ¿Cómo va Claudia contra Eduardo Rivera? En los perfiles de careo, digamos que en las mediciones de careo, varía un poco la estrategia y obedece a varios elementos. Como análisis estadísticos te puedo mencionar que, por ejemplo, todavía hay cierta resistencia a que las mujeres ocupemos estos espacios. O sea, pero eso lo hemos, con relación a Morena y en los careos, sí hay una variación. Seguimos por arriba, por supuesto, del perfil. Pues en algunas encuestas pueden marcar 5, en algunas otras pueden marcar 4. Al final, por eso te digo que las estadísticas se interpretan de manera fría. Habrá algunas encuestas que hace la competencia donde este mismo indicador lo posicionen al revés, esos se convierten en temas técnicos, por eso para mí es importante mantenerse firmes. ¿Qué diferencias o qué otros elementos se observan? Que todavía como sociedad tenemos resistencias a que las mujeres vayamos ocupando estos lugares, por un lado, pero por el otro también hay mucha mayor confianza en el combate a la corrupción cuando es encabezado por una mujer que cuando es encabezado por un hombre, y también en la determinación. Yo te puedo decir que hay perfiles de la política tradicional que prefieren a candidatos que son sumisos, ¿no? Esos que van a decir siempre sí, señor, en lugar de aquellos que sean de acción, ¿no? Y yo me pongo del lado de los perfiles ahora en la contienda de los que son de acción, son de trabajo, son de que sumemos estas voluntades para seguir trabajando. ¿Cuáles son las casas encuestadoras que te dan esta ventaja de 4 o 5 puntos? Bueno, pues hay varias, te las hago llegar con toda confianza. Más adelante le pido al equipo que nos la comparta para que las conozcas y las analices. Pues al final de eso se trata y mi obligación de no bajar el ritmo, de seguirle, y la siguiente semana, así como me verán en que ahora en muchísimos otros lugares, y la semana pasada me vieron con mucha actividad, esta va a ser todavía más, y la que viene más, y la que viene más, porque pues así es la dinámica, y en ese enfoque estamos en Morena, a nivel nacional, en las más de 21,000 candidaturas que se están compitiendo ahorita. A mí me toca impulsar la transformación
de nuestro país desde el municipio de Puebla, nuevamente con la confianza de mi partido, así como ocurrió en 2018, y bueno, pues que ahorita vamos a seguir en este nuevo proceso para que continúe esa transformación. ¿No conoces un nombre de alguna persona? ¿Por qué te las hagan llegar? Pues que te las hagan llegar para que las tengas. ¿Tú las conoces? Bueno, a ver, el tema del debate, porque también está un poco ligado a este asunto. Sí. De pronto los analistas dicen, el que va abajo es el que pide el debate primero. ¿Este es el caso? Se dicen muchas cosas, pero si lo que quieren saber es lo que yo digo, ¿por qué pido el debate? Sí. Porque a mí me parece que hay mucha desinformación. Creo que a nivel nacional han observado, y bueno, lo saben, hubo un cambio en la forma de comunicar. Sí se convino que se enfocara o se destinara mayor recurso en acciones que necesitaba la gente y no en la promoción de los políticos como tradicionalmente ocurría. Sí, por supuesto, eso representaba una inversión de mucho dinero público en la imagen de los gobernantes. Y conocimos a todos los candidatos del PAN que andaban en revistas a nivel mundial. Esa política cambió, eso también es parte de este modelo de austeridad republicana que se impulsa a nivel nacional, también por parte del presidente, y que se corta eso y se empieza con otro modelo. Entonces me parece que el debate es una buena herramienta que permite fortalecer el ejercicio democrático y que permite contrastar cara a cara con datos duros, porque hay muchos políticos que hablan, que denostan, que atacan, y habemos otros perfiles políticos que proponemos, que avanzamos y que demostramos, sí, un diagnóstico, pero con datos duros, con algo que la gente pueda contrastar, pueda comparar. Por eso te decía yo, van a evaluar al candidato que privatizó el agua contra alguien que viene luchando para que recuperemos ese derecho y esa agua, y que ahora ya tenemos más fuerza con qué hacerle. Alguien que endeudó a nuestro municipio contra un perfil que saneó y acabó la deuda en el municipio con esta visión que traemos en Morena. Van a evaluar un perfil que, por decir sí señor, permitió que le pusieran perfiles relacionados con la delincuencia organizada y que además le quitaran 1,000 policías que cuidaban el municipio de Puebla, contra un perfil que no solamente fortaleció y que hoy tenemos en el municipio de Puebla a la policía mejor pagada de todo el estado, a la policía de las mejores evaluadas a nivel nacional en controles de confianza, eso no teníamos, y que por primera vez nuestra policía cuente con su propio equipo de seguridad, sus propios chalecos, su uniforme, que antes lo tenían que pagar, su casco balístico, entre algunos otros aspectos. Es decir, ahora hay datos con los que podrá la gente contrastar, y un perfil que evidentemente no va a venir a decir pretextos de qué se pudo, qué no se pudo, por qué no nos dieron, sino cómo logramos resolver y cómo logramos hacer que el municipio dejara de ser un municipio visto como subordinado, el que estiraba la mano para pedir. Ahora el municipio de Puebla ya no es así, ya es un municipio que se ha fortalecido y que tiene sus brazos para proponer, para ofrecer, y eso es lo que ha permitido que también se hagan inversiones desde la federación directas al municipio de Puebla. Claudia, 2 veces mencionas el tema de la privatización del agua, pero ¿qué opinas que tu propio partido en el Congreso del Estado tenga estancada esta iniciativa de volver al municipio al servicio del agua? No, pues esa es una lucha que no hemos soltado. Por supuesto que igual que a muchos otros ciudadanos, a muchos otros compañeros militantes, nos genera una premura, también una molestia que no se haya acelerado este caminar de la desprivatización del agua. Sin embargo, lo importante es seguir con esa firmeza. Por un lado, lo que tendrá que ocurrir en el Congreso del Estado, ahora todavía están en funciones, valdría muchísimo la pena que las diputadas, que los diputados, pero no solo de mi partido, sino de todos, a ver, los del PAN, los del PRI, que también están levantando la mano para recuperar la confianza de la gente, pues que cumplan. Bueno, pero pues pero pueden presentar la iniciativa y a ver cómo quedaría Morena. La cosa es que no lo hacen, no lo han hecho, ¿no? Y eso es lo que no se vale, digamos que en esa política tradicional, en lo que nos va tocando. Y ahí vamos en las competencias del municipio. Habían dicho que el municipio no podía hacerse cargo del servicio del agua porque tenía una deuda cargando y no tenía recurso propio para invertir en su infraestructura. Bueno, eso fue lo que dio paso a que privatizaran el agua. Ahora el municipio ya no tiene deuda
ya tiene más fuerza financiera y por supuesto que puede dar ese siguiente paso, porque además el municipio ha estado invirtiendo en estos 2 años que llevamos de transformación en esa infraestructura, sobre todo en las juntas auxiliares. Es decir, cada vez les van a ir quedando menos pretextos, pero lo que va a estar en nuestras funciones y yo como presidenta en el periodo de 2021 a 2024, pues por supuesto que va a seguir fortaleciendo esa capacidad del municipio para que no haya ninguna duda de que el agua tiene que regresar y tiene que ser un derecho garantizado a la población, con lo que conlleva la educación del cuidado ambiental, porque también esto es algo muy importante, el que nos involucremos como sociedad también en este cuidado de este líquido vital que es el agua. Claudia, pasamos a otro tema que también me gustaría abordar contigo, que es el asunto interno en Morena. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué está pasando en Morena? Porque tienen el mejor partido, el partido mejor evaluado, pero internamente pareciera que se están despedazando y que no quieren pues, hacer equipo en lo interno. ¿Qué pasa en Morena? Bueno, en Morena hay una diversidad de pensamientos, vale mencionarlo. Este es un movimiento social más que un partido, es el movimiento social más grande de Latinoamérica, que es partido político, pero que su esencia sigue siendo más el movimiento. ¿Qué características hay? Que siempre sea una dinámica de debatir, de opinar, de proponer, de una diversidad de pensamientos, pero aterrizados a objetivos muy particulares, ¿no? A principios como es el de no mentir, no robar, no traicionar, pero además encaminados a ejes que permitan garantizar esto que te mencionaba en Morena, la visión del desarrollo de abajo hacia arriba, la visión de que solamente el pueblo organizado puede salvar al pueblo, es decir, el enfoque del modelo de gobernanza donde se deja de gobernar donde una persona decía lo que hacía y lo que iba a hacer y punto, a gobernar en este modelo que impulsa Morena, y es con la participación de la gente y con el mandato popular. Este es un cambio importante, pero así es la militancia también. Vale decir que en la militancia llegaron personajes de diferentes partidos políticos, eso también es una realidad, porque es el único partido que te permite también jugar en estas condiciones o inscribirte en estas condiciones. Lo mismo para aspirar en algún cargo, ¿no? A competir por algún cargo, también le da la oportunidad a cualquier ciudadano o a cualquier ciudadana, a ti, que seas militante o no, tú puedes inscribirte como salen las convocatorias. Y eso a algunos perfiles les cuesta trabajo entenderlo y respetar los diferentes puntos de vista. ¿A quiénes les cuesta trabajo, por ejemplo? Pues, ¿a quién? Dame un nombre que empiece con M. Bueno, pues sí les cuesta trabajo a varios compañeros que se acostumbraron en otra dinámica de la política. Creo que ayuda este proceso a reconocer áreas de oportunidad, pero también fortalezas que la diversidad de pensamientos y de opiniones te permite construir. Hablas de opiniones, pero si bien entiendo, tú misma has declarado que has detectado que gente del propio partido te está poniendo piedritas en la campaña. Hace contracampaña. Bueno, ¿cómo lo detectamos? Porque los propios ciudadanos lo dijeron. ¿Quiénes son los que no están permitiendo hacer campaña? Mira, hay compañeros que compitieron, ¿no? El propio presidente, el propio diputado plurinominal con licencia que compitió, le cuesta trabajo reconocer el resultado, que es prácticamente lo mismo que ocurrió en 2018, lo mismo que está ocurriendo en este momento. Y ese enojo les impide superarlo y seguir sumando por un proyecto que es mucho más grande que nosotros. Es un proyecto de nación en el que le apostamos así a hacerlo, ¿no? Cuando es más la ambición personal, cuando es más el interés particular, te lleva a incluso hacer contracampaña y preferir que gane el PRI o que gane el PAN, como incluso algunos personajes pusieron en sus redes sociales, y que están relacionados con ese mismo grupo de compañeros, o aquellos otros perfiles que dijeron no podemos seguir en esos espacios, o las renuncias antes si quiere alguien aspirar, etcétera, etcétera, y que hoy están buscando las candidaturas en diputaciones, etcétera. Estos dobles juegos, ¿no? Estas dobles líneas discursivas no son propias del movimiento, y cuando alguien pierde ya el piso o pierde la objetividad de seguir trabajando en conjunto por un proyecto de nación,
pues ya perdió prácticamente todo. La confianza, la credibilidad, que es lo que les está pasando a muchos de mis compañeros. ¿Ves al gobernador Luis Miguel Barbosa en esta misma línea? Bueno, yo lo que puedo decir es que al gobernador le convienen los perfiles que son sumisos. Ya lo observamos, ¿no? Le gustan los perfiles que dicen sí, señor. El candidato del PRI, Eduardo Rivera, con quien me toca competir, es de ese estilo. Así le pasó con Moreno Valle. Él fue del presidente del sí, señor. El agua se privatiza porque él no quiso defenderla. O sea, es de los perfiles sumisos. Habemos otros perfiles, y ahí sí me asumo con toda la responsabilidad de algo de lo que jamás te puedes arrepentir, es de ser valiente. Y para tomar decisiones y para enfrentar incluso a quiénes son tus amigos o a quiénes son de tu propio proyecto, se requiere valor y se requiere convicción y determinación. Y eso sí lo puedo decir en toda la extensión, porque en el momento que me empezaron a sugerir acciones en las que no estaba de acuerdo, como los perfiles que ya habían estado tanto con Eduardo Rivera como con Moreno Valle y que estuvieron vinculados con Genaro García Luna, traerlos al municipio nuevamente, traerlos al estado, mi obligación era mantenerme firme y sobre todo decirle a la ciudadanía el riesgo que yo observaba y la razón de por qué iba yo a decidir no aceptarlos o no permitirlo. Y eso es lo que he hecho. Es decir, sí podría pensar que al gobernador le resulte más cómodo trabajar con un perfil con esas características, sumisos. Y también puedo decir que el propio gobernador declaró que le parecía un buen perfil de Eduardo Rivera, que incluso lo había invitado desde 2018 a que fuera el candidato, ahí como candidato del PAN, hoy es el candidato del PRI. Es decir, es este tipo de formas de hacer políticas que a muchos ciudadanos, a muchas ciudadanas no nos gusta y que fue lo que nos llevó a un hartazgo social en 2018 para buscar otra alternativa, para buscar el cambio. Claudia, ¿Morena necesita o no al gobernador, así fuera como para líder moral en esta campaña? Bueno, el Morena necesita que todas las personas que se asumieron, que llegaron gracias a este gran movimiento, al trabajo de muchas de mis compañeras y de muchos de mis compañeros que fuimos brigadistas, porque eso es una realidad. Yo siempre tengo que agradecerles a todas ellas y a todos ellos que me enseñaron a mí a brigadear, a ir tocando puerta por puerta, porque cuando tocábamos era buscar tocar el corazón y tocar la conciencia de la gente para que saliéramos a transformar a nuestro país, no para que dejáramos que alguien viniera a decirnos que lo iba a resolver, sino que nos involucráramos. La ola que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador como candidato en su momento impulsó, por supuesto que es también un impulso generacional. A mí me tocó ser parte de esa generación que en lo político, el referente de un político congruente fue Andrés Manuel López Obrador, es Andrés Manuel López Obrador, y por lo tanto, en esta visión de involucrarnos y de que el cambio inicia primero en nosotros, en quererlo y entonces activarlo, sigue siendo mi convicción de lo que como activista, de lo que en la campaña 2018, en estos 2 años y meses y ahorita nuevamente como candidata, sigo sintiendo. Y yo esperaría realmente que todos los que llegaron, todos aquellos perfiles que llegaron por esta ola, por este gran movimiento que es Morena, honren esa confianza que se les otorgó y sigan sumando por esta transformación de nuestro país. Parecía que estás corriendo por 2 rutas, la de candidata en la contienda formal y por otra con tus compañeros del propio partido. ¿Tú qué opinas? Me tocó jugar a este ritmo, en estas condiciones del juego. Además, vale decir que sobre la marcha, como es un modelo atípico, es un proceso atípico, es nuevo en todo nuestro país, muchas de las reglas también se van haciendo sobre la marcha, así es que me toca dar lo mejor de mí. Así lo hice en 2018, antes de 2018, así lo he venido haciendo. Yo decidí desde antes de tener esta encomienda ser una persona que le dijo sí a involucrarme y dar lo mejor de mí para que vaya mejorando nuestras condiciones de vida, para que vaya mejorando nuestra ciudad, sin tener ningún cargo, ningún nombramiento, solamente como activista. Eso es lo que me motiva a mí. Eso me dio paso a que en 2018 mi partido como movimiento me diera esta confianza y después la ciudadanía me diera su confianza.
porque yo no les propuse venir a resolver los problemas. En 2018 yo les dije que teníamos que vernos a los ojos y trabajar de la mano. Cuando me dijeron, no se vaya a olvidar de nosotros, les decía yo siempre, y ustedes no se vayan a olvidar de mí. Yo he cumplido y he seguido caminando con la ciudadanía para ir trabajando, lo mismo en las juntas auxiliares, lo mismo en las inspectorías, lo mismo en colonias, en redes habitacionales, reconociendo también que aún nos falta mucho que seguir caminando, pero cumplí esa palabra. Y les pedí también que no me dejaran sola, porque no solamente es nombrar a alguien y ahí dejarlo su suerte, sino acompañarlo en esta nueva visión y en este empoderamiento auténtico de los ciudadanos. A ver, Claudia, no quiero terminar esta entrevista, que ya nos extendimos un poco sin preguntarte concretamente sobre acciones, sobre tus propuestas de campaña y sobre un tema en particular que me parece que es el de los que más polémica ha causado, el asunto de los ambulantes. Los propios empresarios hace un rato dijeron que echaste a perder el centro histórico, así lo mencionaron. Uno de ellos, bueno, el CCT. ¿Qué es lo que tú tienes pensado para ese tema de los ambulantes? Porque entiendo que tu idea no es quitarlos, sino más bien permitir su existencia en algunos espacios. Mira, ¿qué estamos haciendo en esta estrategia? ¿Por qué hay economía informal? Por la incapacidad de la generación de empleo formal. ¿Quién genera ese empleo formal? Las empresas en mayor proporción, la iniciativa privada. ¿De qué depende esto? Pues de una vinculación más fuerte entre los órdenes de gobierno y, por supuesto, el sector empresarial. Parte de la propuesta que he venido haciendo, que hemos planteado también en 2018, iba enfocada en eso. Ahora la tenemos mucho más clara porque ya identificamos las propias ventajas competitivas y comparativas que tiene el municipio de Puebla y su zona industrial en la zona metropolitana. Y entonces, lo que estoy planteando, como ya aprobaron los partidos también del PRI y del PAN, que no funciona, es decir, a mí me tocó recibir un centro que ya tenía ambulantajes, porque esto ha sido una situación histórica. En algunos gobiernos del PRI o del PAN hubo enfrentamientos y hubo muchas muertes, hubo mucha violencia, se cobraba a sangre y fuego y también se permitieron la creación de liderazgos relacionados con prácticas delictivas. Esos liderazgos empezaron a generar una dinámica de corruptela que hoy los vimos, acompañan a los candidatos del PAN como grupos de choque. Esas mafias se crearon años atrás. Incluso en el gobierno de Moreno Valle hubo un acuerdo donde se les pagaba a los líderes para que el día que le tocaba recorrer a Moreno Valle el centro, se levantaran. Bueno, eso lo aprendí de lo que leía yo en los medios, de lo que sacaba la prensa. Es decir, después me tocó confirmarlo que efectivamente se hacía una bolsa del recurso público, es decir, del recurso de todas y de todos, que alcanzaba hasta para que no salieran notas. Esa era una realidad. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? ¿Por qué se hizo Cambiarlo, los primeros 2 años? Cambiarlo de fondo. ¿Qué es lo que planteamos? Tiene que ir de la mano de generar condiciones de oportunidad, es decir, este empleo formal, que como ya mencioné, lo genera en mayor proporción la iniciativa privada, las empresas. Hacer una vinculación que no había para el desarrollo de mano de obra calificada, aprovechando que tenemos sectores universitarios, es decir, muchos jóvenes con talento, con conocimiento, que nos permite que deje de ser mano de obra barata a ser mano de obra calificada y profesionalizada. ¿Qué necesitábamos? Un centro de innovación tecnológico que de la mano de las universidades y de las empresas ya se detonó. Ahora lo que queremos es ampliarlo. ¿Qué otro elemento interviene en el tema del ordenamiento? Aquí estoy planteando y estoy proponiendo 2 aspectos. Uno que tiene que ver con la mejora urbana, de la imagen urbana, en la particular del centro, y otra que tiene que ver con un ordenamiento en las zonas periféricas, sobre todo hacia el sur del municipio, que permita la creación de un mercado de vocación cultural, popular, que esto permitirá a estos tianguis rodantes, a estos tianguis vocacionales, sobre todo de la zona sur, que puedan tener un espacio dentro del orden y dentro de lo que va marcando el propio código reglamentario. En la particular del centro, así lo habíamos dado a conocer, se ha detenido un poco el ritmo que llevaba, pero la intervención de la mejora urbana, de la mejora de las vialidades, de las zonas peatonales, del ordenamiento del transporte, de la iluminación, de la seguridad, es parte de una inversión integral. No se puede atender solamente en una sola línea, tiene que ser integral.
Y efectivamente, al ser un fenómeno que viene de años atrás, que así me tocó recibir, y que en medio de una pandemia, por supuesto, le apuesta a toda esta situación de desempleo que en todo el mundo estamos viviendo, pues hacer acciones todavía más contundentes en lo integral. No puede atenderse de una sola vía. Eso es lo que hemos venido haciendo. Me tocó ser también la primera presidenta municipal en presentar denuncias penales de manera formal contra esos liderazgos de grupos de choque que se crearon. Eso es cierto, eso nunca había ocurrido en las administraciones pasadas y todo el mundo sabía que había ese tipo de delincuentes o de pillos, porque había una complicidad, porque se repartían los moches y los diezmos. Por eso la visión que aplicó Morena en esta política de combatir la corrupción es atender la problemática o la situación de raíz. Las personas que venden en la calle al rayo del sol no lo hacen por gusto. Nadie, yo creo que por gusto está ahí en el rayo del sol o en la lluvia o que te estén presionando los líderes, estos que algunos son delincuentes disfrazados de gente que tiene necesidad de trabajo. Es una realidad, porque grupos políticos del pasado los hicieron crecer. Bueno, los vimos ahorita en campaña, y eso no fue yo, fue trabajo periodístico que logró presentar las fotografías de esos líderes que empezaron a hacer ese tipo de prácticas, esos grupos de choques y que acompañan hoy a los candidatos del PRI y del PAN. Bien, Claudia, pues para ir cerrando esta entrevista, porque no, nos echamos 2 horas, ¿qué podrías decir de lo que hiciste que no volverías a repetir si llegas a ganar la próxima elección, de lo que ya hiciste como autoridad que no volverías a repetir? Guardar silencio por tanto tiempo. Eso no lo volvería a hacer. Me parece que me mantuve mucho tiempo tratando de cuidar muchas formas para ver si eso funcionaba, con diferentes personajes, no solamente políticos, ¿no? Con algunos organismos también. Me parece que eso no lo volvería a hacer. Es importante que siempre nos hablemos y tengamos las cosas que van pasando, también identificar los grupos que generan un obstáculo en lugar de una propuesta, porque también eso ocurre. Hablaría yo más de estas prácticas que se hacían en el pasado, donde muchos de los contratos estaban amafiados, eran amigos o familiares del gobernante, y entonces ahí se van muchos de los contratos, y que esto impedía entonces que tuvieras tú como autoridad la libertad de tomar decisiones. Esto por evitar conflictos políticos, por evitar algunas situaciones, creo que no se decían con tanta contundencia. Hoy me parece, y eso le recomendaría yo siempre a las siguientes generaciones, el decirlo y ponerlo sobre la mesa. Cuando se toman decisiones bajo presión política, representa un alto costo social y económico. Yo quiero poner un ejemplo de esas presiones políticas. A mí en la campaña pasada me preguntaban, ¿con cuántos policías se compromete? Y yo respondí, primero tengo que entrar, ver cuánto dura la formación de un policía, cuánto presupuesto tenemos, y entonces diré para cuántos nos alcanza. Y me volvieron a insistir, ¿pero usted con cuántos policías se compromete? Porque el de allá enfrente ya dijo que va por 1,000 policías en los primeros 100 días. Yo volví a responder que teníamos que entrar, ver cuánto presupuesto, cuánto duraba la formación de un policía, y entonces les podría decir para cuántos nos alcanzaban. Hoy ya le puedo decir a la gente que si cumples las leyes que marcan, en 100 días es imposible tener 1,000 policías. De entrada, primer requisito es contar con controles de confianza, y el periodo dura cerca de 2 meses. Cuando se brincaban este requisito, pues se perdía la confianza de la policía. Esto es lo que hacían en el pasado. La formación de un policía va de 4 a 6 meses. De entrada son más de 100 días. Y hay una ley de disciplina financiera que te obliga a que vayas incorporando o ampliando tu plantilla laboral en función también de sus herramientas de trabajo. No solamente a las policías, como me tocó recibirlas sin chalecos, pagando sus uniformes, sin nunca haber tenido cascos balísticos, por poner un ejemplo. Este caminar es un paso quizás un tanto más lento, va a su ritmo, porque no se trata de hacer las cosas, sino de hacerlas y hacerlas bien. Ese es un ejemplo que le puedo decir a la ciudadanía, que te comparto a ti, de cuando los políticos hacían declaraciones políticamente correctas, es decir, mentiras, y cedían ante presiones políticas, nos generaban un costo social alto y un costo económico alto. Cuando te mantienes firmes, aunque te estén presionando, logras hacer lo que ahora en el municipio de Puebla, en poco más de 2 años que lleva esta transformación, tener por primera vez a la policía equipada,
a la policía mejor pagada del Estado, dentro de las policías mejor evaluadas a nivel nacional con controles de confianza por arriba del 96%, entre algunos otros aspectos. Esos pasos no ocurren de la noche a la mañana, pero esa es la transformación en la que la ciudadanía confió, en la que yo misma confío y en la que quiero que sigamos caminando de la mano. Muy bien, Claudia, pues muchas gracias por esta entrevista. Te estaremos invitando a un ejercicio que queremos hacer para algunas propuestas en concreto, pero ya te lo estaremos haciendo saber. Gracias por esta entrevista. Hombre, a ti muchas gracias. Saludos a todos. Y entonces, amigos, los invitamos a que nos sigan de cerca en esta cobertura en www.elsoldepuebla.com.mx, en nuestras redes sociales y, por supuesto, en la edición impresa. Mi nombre es Salvador Ríos. Nos vemos en la próxima.